Sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra. Habiendo ya realizado una oración para pedirle a Dios que sea con nosotros en el estudio de la porción que vamos a meditar, vamos a dar el título del tema que el día de hoy vamos a meditar. El título es Los muertos que escuchan la voz de Jesús. Ese es el título del tema. Lo vuelvo a repetir, los muertos que escuchan la voz de Jesús. Bueno, pues hablar de alguien que está muerto es aquel que que no tiene vida. Es decir, la forma más sencilla de definir a un muerto, pues es utilizando el concepto de vida. Y nosotros estamos acostumbrados a llamarle muerto a aquel que deja de tener movilidad, movimiento, que deja de respirar, que deja de tener pues las funciones biológicas propias de este cuerpo. Nuestro Dios dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Vamos a esperar a que se pongan los textos. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Este pasaje no solamente nos habla de que Dios tiene el poder de quitar la vida material a una persona. No solamente nos habla de eso. Nos habla también de que tiene el poder para después de que ha quitado la vida material, pues dar la vida después de la muerte, lo que nosotros conocemos como resurrección. Y dice aquí en el versículo 6 al final, Él hace descender al sepulcro y hace subir. De hecho, la palabra resurrección viene de una palabra griega que es anastasis, que quiere decir levantarse. También podemos consultar esta palabra en el hebreo, es la palabra tegumá, que quiere decir también levantarse o ponerse de pie, eso es lo que quiere decir resucitar. Dios es el que da la vida material al hombre, así lo vemos desde el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y alguien pudiera hacerse esta pregunta: ¿por qué Dios es un ser que tiene la capacidad de dar vida? Dice aquí, y alentó en su nariz soplo de vida. Y cualquiera pudiera preguntarse eso. eh, ¿Por qué Dios puede dar vida? Bueno, Dios en el que creemos, en el que está en las Sagradas Escrituras, es un Dios vivo. Cualquiera pudiera decir,
pues estamos en una redundancia, porque si es un Dios vivo, pues puede dar vida. Fíjense que son cosas diferentes. Les voy a comentar por qué. ¿Por qué alguien puede tener dinero, pero no compartirlo? Dios es un Dios que tiene vida, pero comparte y quiere darle a otros vida. Esto es muy importante porque en el Dios en el que creemos, dice el Salmo número 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, y aclara, del Dios vivo. Quizá alguien puede decir que estos textos son redundantes. Pues claro que Dios es un ser vivo. Es que hay muchos que creen en dioses, pero dioses muertos. Vamos a ver otro pasaje acerca del Dios vivo. Dice Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Es muy importante que creamos en el Dios vivo, no creer en un Dios que sea un Dios muerto. Dice Jeremías 10, versículo 10. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Entonces Dios es un Dios que tiene vida, y no solamente eso, es un ser que quiere dar vida a otros. Pudo haberse quedado solito, Dios, sin haber creado a nadie, pero no lo hizo de esta manera. Dios creó materia y en esa materia puso vida. Ahora yo les voy a hacer esta pregunta. ¿El hombre es el primer ser en el que Dios puso vida material? No. Antes de el hombre fueron formados animales en los cuales también hay, hay vida que Dios puso en ellos. Los animó. De hecho, la palabra ánima viviente hace referencia a la animación, y de ahí viene la palabra animal. Un ser que tiene animación es un animal, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que Dios en su creación no solamente creó cosas que están muertas, sino cosas en las cuales Él puso vida. Esto solamente lo puede hacer un ser que tiene vida y que tiene el deseo de dar vida. En la Biblia se mencionan que hay dioses, dioses falsos. En el Salmo 115 dice el versículo 4, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombre. Y hablando de esos dioses que se hacen los hombres, dice, tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confíe. Es decir, la palabra ídolo, que es un falso Dios, es algo vano, ¿sí? Es algo que no tiene valor. En el libro de Salmos, en este mismo 135, dice el versículo 15.
Los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Dice, tampoco hay espíritu en sus bocas. Y esto nos hace ver de que hay dioses que son dioses muertos. Nosotros creemos en un Dios que es un Dios vivo y que tiene tal amor por su creación que quiere darle vida. De hecho, el hombre, pues forma parte de su creación. Y esa vida que Dios le dio, dice en el libro de Eclesiastés, estamos hablando de el hálito de vida, que en la Biblia también se conoce como un espíritu, espíritu de vida. Dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra? Aquí hace una pregunta. ¿A dónde se va ese espíritu de vida? Y en el último capítulo nos lo responde. Dice Eclesiastés 12, versículo 7. Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Ese espíritu de vida. Entonces Dios es el que puede retirar ese espíritu de vida. Y vemos que tiene Él la autoridad. Si Él es un Dios vivo y de Él se desprende la vida y Él la da en diferentes maneras, una de ellas es la vida material. Él da vida material y Él tiene el derecho de quitarla. ¿Sí? Es algo que el hombre no tiene derecho de hacer. Por eso uno de los mandamientos de Dios es no matarás. Tú no eres Dios para quitarle la vida a alguien. No lo puedes hacer. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Este tema es muy bonito porque hay conceptos que nos hacen ver un poquito la forma de actuar y de ser del Dios en el que creemos. Dice Deuteronomio 33, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Fíjense que el orden aquí es un orden que nos manifiesta que Dios no solamente tiene el poder de quitar la vida material, sino también de dar otra vida, que la vamos a meditar el día de hoy. Pero bueno, decíamos que el tema es los muertos que escuchan la voz de Jesús. Y ya dijimos que se le llama muerto a aquel que no tiene vida. Y decíamos que Dios le da al hombre vida material y cuando él decide, pues la retira. De hecho, él ya tiene determinado cuántos días nosotros vamos a vivir. El hombre no lo sabe, pero Dios ya lo sabe. Bueno, ¿y de qué muertos nos habla? El título dice, los muertos que escuchan la voz de Jesús. ¿Y de dónde se desprende este tema? Se desprende de Juan capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1 para que podamos eh, ubicarnos. Dice Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Cuando sube Jesús a Jerusalén, dice que era un día de fiesta. Este versículo, comparado con otros evangelios, nos hace referencia a la segunda Pascua que Cristo Jesús eh, pues celebró estando aquí en la tierra. La primera la podemos ver en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 23. Nada más lo voy a leer rápidamente. Juan 2:23 dice, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre. Esta primer celebración se hace en el año 27, ¿sí? En el año 27 de la era cristiana, Cristo Jesús celebra su primera Pascua. La segunda la celebra en el año 28, la tercera en el año 29 y la cuarta, la última, con sus discípulos en el año 30. Entonces, Juan capítulo 5, siendo la segunda, pues es aproximadamente el año 28. Es decir, Cristo Jesús tendría como un año y un poquito más ya en su ministerio. Dice Juan 5:1. Después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia, el cual tiene 5 portales, y en estos yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Bueno, ahí se daba un milagro. Cuando se movía el agua, si algún enfermo bajaba, pues quedaba sano. Pero Cristo Jesús encontró un paralítico que no podía dirigirse a esas aguas cuando se movían, por lo tanto, pues estaba esperando ahí el movimiento de las aguas. ¿Y cuánto tiempo tenía este hombre? Dice el versículo 5. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Entonces, fíjense que, pues es un hombre que ya tiene mucho tiempo con esta enfermedad y tenía el deseo de ser sanado. Cristo Jesús lo sana y era un día del sábado. Y dice en el versículo 9, y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces, los judíos en ese momento, fijándose en la letra de los mandatos, pues nunca llegaron a comprender que en sábado algo que se debe de procurar hacer es salvar la vida, procurar hacer bien, y ellos no lo entendían, de tal manera que juzgaban que Cristo Jesús, pues era alguien que quería traspasar los sábados. No, no lo entendían. Dice el eh, versículo 15. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Entonces había un celo, pero un celo sin ciencia, sin fe, que hacía que los judíos pues vieran a Cristo Jesús como alguien que traspasaba el sábado, cuando en realidad Cristo Jesús les estaba enseñando en una forma figurada que en sábado, pues el hombre, al recibir una enseñanza de parte de Dios, es sanado de sus enfermedades. Pero eso no lo entendieron. Y dice el versículo 18, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Y Cristo Jesús en ese momento les hace ver
que él venía de parte del Padre y que tenía autoridad para hacer cosas. Vamos a ver qué autoridad tenía. Dice el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta mostrará, y de suerte que vosotros os maravilléis. Entonces, algo que tenía Cristo Jesús es que fue enviado, pero no fue enviado sin poder. Fue enviado de parte de Dios con poder, con autoridad para hacer cosas. ¿Qué más le dio el Padre a Cristo Jesús? Dice, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. ¿Por qué Dios manda a la tierra con poder a Cristo Jesús y aparte le da autoridad también para llevar a cabo, para ser encargado de los juicios de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios actúa de esa manera? El versículo siguiente da la respuesta, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces Dios le da autoridad y poder a Cristo para que el hombre también lo honre. Aquí está la base para que nosotros honremos a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Y quién es el que detona esa honra? Pues el Padre, porque el Padre es el que decidió que Cristo Jesús tuviera autoridad y poder, no solamente para hacer milagros, sino también para llevar a cabo los juicios que el Padre le encargó. Dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces quiere decir este pasaje que Cristo Jesús también tenía una autoridad de parte del Padre para dar vida al hombre. ¿Pero qué clase de vida? ¿Vida material? No. Aquí Cristo Jesús aclara, dice, el que cree a mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Quiere decir que le está diciendo que hay algunos que iban a escuchar su voz, su palabra, e iban a pasar de muerte a vida. Y dijimos que si alguien está en muerte, ¿cómo se le llama? Muerto. Entonces Cristo Jesús les está diciendo que aquellos que oyen su palabra son muertos y que van a pasar de ese estado de muerte a un estado de vida. Pero esto choca con lo que nosotros comúnmente conocemos, porque decimos, pues un muerto es aquel que no tiene vida material y la misma Biblia dice en el libro de Eclesiastés que los muertos pues nada saben. Dice Eclesiastés capítulo, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Un muerto materialmente ya no puede escuchar. De hecho, hay un pasaje, a ver si lo podemos ver, en donde dice que los muertos, pues, en donde están, que es al sepulcro, descienden a un silencio. Dice Salmo 115, este pasaje está muy bonito. Salmo 115, versículo 17. Por si alguien piensa que cuando muera va a escuchar muchas voces o oír cosas, aquí nos aclara que no. Dice Salmo 115, versículo 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Entonces, cuando alguien desciende al sepulcro,
pues hay silencio. Y ya no pueden ellos escuchar. Entonces alguien diría, ¿cómo si un muerto no puede escuchar? Aquí Cristo Jesús les está diciendo que quien oye su palabra pasa de muerte a vida. ¿Cómo es que alguien que está muerto pasa a vida escuchando su palabra? Dice el versículo, dice, regresemos a Juan, capítulo 5. Este tema es un tema que debemos como saborearlo porque estamos aprendiendo cosas y pues se tienen que ir haciendo poco a poco. Dice Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo. Cuando dice de cierto, eh, bueno, yo lo estoy leyendo, pero aunque suene como la palabra desierto, donde no hay nada, no nos referimos a eso. Cuando dice desierto, es la palabra, son dos palabras, de y cierto. Estamos hablando de que lo que se está diciendo es ciertísimo. Cuando se dice desierto, desierto, o sea, lo que te estoy diciendo es verdad, ¿sí? Es algo verdadero. Y te lo digo dos veces, de cierto te digo. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Si alguien cree que yo estoy eh, añadiendo a la Biblia diciendo que los que oyen la palabra de Dios son muertos, porque dice que pasa de muerte a vida, pues lo dice el versículo 25, lo aclara. Versículo 25 dice, de cierto os digo, vendrá hora y ahora es. O sea, lo que va a decir se está cumpliendo en ese momento, pero también se va a cumplir a futuro. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Entonces dice que hay unos muertos que en ese momento estaban escuchando y que iban a pasar de muerte a vida. Pero esos muertos a los que Cristo Jesús se está refiriendo eran unos muertos que sí pueden escuchar. Entonces no se está refiriendo a unos muertos materiales. Si nosotros le hablamos a un muerto material, pues no nos escucha. Le podemos hasta gritar a un muerto material, no nos escucha. Pero hay otros muertos que se habla en la Biblia. Y esos muertos sí escuchan. Y estaban escuchando en ese momento las palabras de Cristo Jesús. Esos muertos nos los explica en el libro de Marcos, capítulo, bueno, se puede leer en el libro de Lucas, pero yo quisiera citar con ustedes el libro de Marcos. Ahorita se los comparto. Ahorita se los comparto. Vamos a ir a Marcos 12, pero primero vamos a citar Lucas 9. Lucas 9. Dice Lucas 9, versículo 60. Voy a leer desde el versículo 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Alguien que le dijo, te voy a seguir. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 60. Y Jesús le dijo, deja a los muertos
que entierren a sus muertos. Entonces aquí se habla de dos tipos de muertos. Los muertos que iban a enterrar a un muerto. Y él dice que ese muerto era su padre. Entonces, por consiguiente, los que iban a enterrar a su padre, ¿sí? O los que iban a participar enterrando a su papá, le dice, deja que esos muertos entierren al muerto. Entonces hay dos tipos de muertos aquí. Los muertos materiales, que era el padre de aquel muchacho, y otros muertos a los cuales Cristo Jesús en ese momento se refiere. ¿Cuáles son esos muertos? Dice el libro de eh, Efesios, capítulo 2. ¿Cuáles son esos muertos a los cuales Cristo Jesús se refiere? Porque hay veces que pensamos que los muertos solamente son los muertos materiales, pero no. Dice Efesios 2, versículo 1. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, alguien que está en pecado, alguien que está cometiendo constantemente faltas delante de Dios, está en un estado de muerte. Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, algo muy importante es ver que en la Biblia se habla de varios tipos de muertos. Ahorita nada más estamos viendo dos, los muertos materiales y estos muertos que dice que están muertos en pecados y delitos. Quiere decir que una persona, aunque esté viva materialmente, puede estar muerta. Muerta es una condición en la cual lo que te espera a futuro es una destrucción. Entonces, muerte es un estado también delante de Dios en el cual estás en faltas. ¿Y por qué se llama este estado un estado de muerte? Bueno, el libro de Génesis lo explica. Dice Génesis capítulo 3, capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. ¿A qué se refería Dios? A que cuando el hombre probara ese fruto o del fruto de ese árbol, iba a morir materialmente. No. Vemos que cuando ellos comen, Adán y Eva, no murieron materialmente, siguieron viviendo, pero ya estaban muertos delante de Dios porque habían faltado. Entonces, una persona que comete faltas se le considera en la Biblia como un muerto, ¿sí? Alguien que está muerto. Este es un concepto muy importante porque nos damos cuenta que Dios a lo que se refería era que el día en que el hombre y la mujer faltaran, iban a morir en faltas. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Y cómo sabemos que ellos faltaron? Bueno, Dios les dio una orden. El conjunto de órdenes o mandatos que Dios da se conoce como ley. Dice 1 Juan 3, 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, Eva y Adán, pues sí pecaron, traspasaron la orden de Dios. Y si alguien tiene duda de que se traspasó la ley, hubo transgresión con Eva, vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta, dice aquí, en transgresión. Entonces quiere decir que sí se traspasó la ley de Dios.
Ahora bien, entonces Adán y Eva murieron, faltaron, están en una condición de muerte. Dice el libro de Romanos, capítulo 6, que cuando alguien comete falta, es decir, desobedece a Dios o traspasa sus mandatos, dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, hay que entender este concepto. Cuando alguien peca, está en muerte. La consecuencia de ese pecado es que él va a estar en un estado de muerte. Pero, ¿qué quiere decir estado de muerte? Quiere decir que lo que a futuro te espera es una muerte. Y esa muerte es una aniquilación de tu alma. Eso no se hace cuando alguien muere materialmente. En la Biblia dice que cuando alguien muere materialmente, lo que se destruye es el cuerpo material, pero no el alma. Entonces, estos conceptos son muy interesantes porque nos habla de que hay muertos que están vivos materialmente, o habemos muertos, ¿verdad? Estamos vivos materialmente. ¿Y por qué estoy diciendo ahorita habemos muertos? Porque todos, dice la Biblia, que todos los hombres faltan, todos los hombres pecan, ¿verdad? Y si todos los hombres pecan, quiere decir que pasan por esa condición de muerte. Ahora, ¿qué se requiere para que, para que tú tengas vida delante de Dios? Dice Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, vendrá ahora y ahora es, cuando los muertos en pecados, oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Entonces, para que tú pases de un estado de faltas, de muerte, a un estado de vida, es necesario que oigas. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que si alguien que está en faltas escucha la voz de Cristo, pasa a un estado de vida? Bueno, dice el libro de Juan capítulo 1, perdón, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo Jesús vino a hablarle al hombre de cómo podía pasar de un estado de muerte a un estado de vida. Y eso está encerrado en la palabra que Cristo Jesús traía. A eso es a lo que Juan hace referencia, que dice, el que oye la voz de Jesús. Dice en Juan, regresemos a Juan 5, dice el versículo 25, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. ¿Cuándo vive alguien? Pues cuando oye la voz de Cristo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Fíjense todas las cosas que Dios puso en Cristo Jesús. Dios le permitió poder para hacer milagros. Dios le dio poder para hablar su palabra. Dios le dio poder y autoridad para hacer juicio, pero también le dio poder para dar vida. Es decir, Dios le dio vida a Cristo Jesús. Pero esta vida es diferente a la que tenemos. Dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Y cuál es la palabra que se utiliza cuando alguien tiene vida en sí mismo, que nadie lo ha creado, que nadie le ha dado vida? Pues eso se llama aceidad.
¿sí? Es una palabra que se utiliza cuando alguien tiene vida por sí mismo. Por ejemplo, nosotros pues, no podemos decir materialmente que tenemos vida por nosotros mismos. Dios nos la da por medio de nuestros padres, pero no tenemos vida en sí, en nosotros, que nuestra vida nosotros mismos la hayamos originado, no. Pero Dios a Cristo Jesús le permitió tener vida, pero también le dio la autoridad para dar vida a otros, ¿sí? Eh, dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio el poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Y dijimos que Dios le da todas estas cosas a Cristo para que, regresemos al versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, una manera en que Dios hace que el hombre honre al Hijo es dándole todas estas cosas y poniendo en el Hijo la autoridad para poder dar vida. Ahora bien, dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, ahora habla futuro, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Se refiere a lo mismo que el versículo 25? No. Se está refiriendo a que los que están en los sepulcros, los que están muertos materialmente, van a oír la voz de Cristo, dice. Y los que hicieren bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Muy bien, quiere decir que el versículo 25 y el versículo 29 son tiempos diferentes. El versículo 25 nos habla de la predicación del Evangelio que Cristo Jesús vino a dar y dice, los muertos que oyen esa voz van a vivir. Y el versículo 29 habla a futuro y dice que los que estén en los sepulcros, algunos, oyendo la voz de Cristo Jesús, se van a levantar a vida eterna. ¿Qué relación tiene esto y por qué Cristo Jesús lo menciona de esta manera? Bueno, pues primeramente vamos a nuevamente a citar un pasaje que nos habla de los muertos en pecados. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él. ¿Y cómo alguien pasa de muerte a vida? Dice, perdonándoos todos los pecados. Entonces, un muerto en pecados y delitos puede pasar a vida si esos pecados le son borrados. ¿Qué dijimos? Si alguien peca, cae en un estado de muerte. ¿Cómo lo saco de ese estado de muerte? Le perdono sus pecados. Pero este plan de perdón de Dios, ¿en dónde está? En la palabra de Cristo Jesús que vino a traer, en el Evangelio. Y Cristo Jesús vino a hablar de que por medio de él, Dios perdona al hombre sus faltas. Es decir, de un estado de muerte lo hace pasar a un estado de vida. Dice el libro de Juan, capítulo, capítulo 6. Juan capítulo 6 y dice el versículo 51. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es decir, Cristo Jesús está diciendo que aquel que come sus enseñanzas, porque Cristo Jesús nos dice,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, pues sabemos que es su palabra. Entonces, quien come lo que Cristo Jesús traía, dice, vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, entonces creemos en un Dios viviente, y yo vivo por el Padre, entonces la vida de Cristo Jesús, de quién depende? De Dios, ¿verdad? Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. ¿Y cómo sabemos que lo que traía Cristo Jesús es la vida? Dice el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces Cristo Jesús traía palabras de vida. Hablan de cómo dar vida al hombre. Y en este momento vamos a hacer una parada en lo que estamos haciendo, diciendo, Dios es un ser que vive, pero no es un ser que le guste quedarse solito. Es un ser que le gusta compartir. Y comparte muchas cosas. Entre ellas, lo que quiere compartir es la vida. Para esto, le da vida material al hombre, pero esa vida material tarde o temprano se va a acabar. Dios la va a retirar. Pero Dios, si ama su obra, no va a dejar que muera. Entonces le ofrece al hombre la vida eterna. Esa vida eterna se consigue por medio de Cristo Jesús. Pero el hombre, en faltas, no puede echar mano de la vida eterna. Hay que hacer algo para que el hombre salga de ese estado de muerte espiritual, vamos a llamarle así a la muerte en pecados. Hay que hacer algo para sacarlo de ahí y que pase a vida. ¿Cómo le hacemos? Bueno, ¿cómo le hizo Dios? Nosotros realmente no tenemos ningún plan para eso. Dios es el que lo da. ¿Cómo hacer que al hombre que yo le quiero dar vida, pues antes lo tenga que quitar esa condición que tiene de faltas? Bueno, pues pásalo de muerte a vida. ¿Cómo? Perdonándole sus pecados. ¿Y cómo se hace esto? Dice el libro de Romanos capítulo 6. Entonces, por amor, Dios, y viendo que es un ser que le gusta compartir y que quiere que aquello que ama siga vivo, hermanos, si ustedes aman a una persona, pues quieren que nunca se muera. Dios no quiere que nosotros dejemos de existir. Quiere darnos vida eterna. Y dice Romanos capítulo 6, versículo, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesús somos bautizados en su muerte? La palabra bautizar quiere decir sumergir, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la palabra bautizo. Ese es el griego que da origen a la palabra bautizo. Quiere decir sumergir, sumergir algo. El bautizo se lleva a cabo en aguas y se sumerge a la persona en el agua, de tal manera que al sumergirlo queda en una posición horizontal, como si fuera muerto. Y dice aquí que eso, dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, en el bautismo se sepulta, juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Y qué es lo que se sepulta ahí? Dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos al pecado. Entonces,
Cristo Jesús vino a ofrecer un camino hacia la vida, hacia que dejes esa condición de muerte. Pasa de muerte a vida. ¿Cómo? Con el bautismo. Por medio del bautismo, tú aceptas que Cristo Jesús paga por ti tus faltas. Y entonces, si Cristo Jesús paga con su vida por tus faltas, a ti te son perdonadas las faltas y pasaste de muerte a vida. ¿Cuándo entonces es cuando alguien pasa de muerte a vida? Cuando se bautiza. Pero para llegar al bautizo, pues hay que ser enseñados. Miren, dice el libro de Mateo, capítulo 28. El bautismo no es algo de que, pues ya oí y pues ya me quiero bautizar. Se le tiene que informar a la persona el plan de Dios, cómo es que por medio de Cristo su vida se da en pago de la tuya, porque la ley lo que demanda es que si tú faltas, pues debes de pagar con tu vida. Como nosotros no somos capaces de eso, Cristo Jesús paga por nosotros. Y dice Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, alguien que es perdonado en el bautismo, no es para que después del bautismo, que ya se le perdonan sus faltas, pues otra vez se ensucie y otra vez regrese a un estado de muerte. No, te tienes que mantener en ese estado de vida, en esa novedad de vida que decía Romanos capítulo 6. Pero el versículo 19 dice, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles. Entonces, antes de que alguien se bautice, debe de ser doctrinado, ¿sí? Debe de ser doctrinado. Eh, y dice en el libro de Juan, libro de Mateo, perdón, capítulo 22. Y aquí vamos a hacer otra parada para ir. Hay veces que es bueno en un estudio de meditación estar sacando conclusiones. Una conclusión que sacamos es que el Dios vivo quiere participarle a su creación de vida. También vimos que el hombre eh, cae en un estado de muerte, aunque esté vivo materialmente, cuando falta. Y que Dios envía a su Hijo para pasar al hombre de ese estado de muerte al estado de vida. ¿Cómo? Perdonándole sus pecados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora bien, dice Mateo 22, versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí tenemos un concepto muy importante. Si alguien ya ha creído en Cristo Jesús y pasó de muerte a vida y se mantiene en limpieza, entonces está vivo. Pero Abraham ya falleció materialmente. Pero aquí se dice que Abraham, ¿en qué condición está? En una condición de vivo. Vamos a repetir un poquito. Hay muertos en pecado que están vivos materialmente. Hay vivos materialmente que han creído en Cristo Jesús y ahora están vivos delante de Dios, es decir, esperando la vida eterna. Cuando alguien cree y es bautizado, entra a un estado de vida, pero no es que se le vayan a incrementar años de vida material, sino es que está en un estado en donde lo que le está guardando es la vida eterna. Entonces, hay vivos materialmente, que están vivos espiritualmente, voy a llamarle de esa manera. Pero también hay muertos
que materialmente están en un sepulcro, pero delante de Dios están vivos. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos. ¿Cuáles muertos? Que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Será que en el sepulcro hay industria, hay empresas que contratan muertos y puede seguir uno ahí trabajando? No. Se refiere a que un muerto materialmente ya no va a obrar, pues, obras materiales. Pero dice, sus obras siguen. ¿Qué quiere decir esta frase? De que su conducta, su forma de actuar, lo que hizo, cómo se mantuvo después de haber creído, eso Dios lo toma en cuenta y están presentes delante de Dios. Esos muertos que están en el sepulcro y que están vivos delante de él, uno de ellos es Abraham, dice en segunda de Tesalonicenses. Realmente a nosotros, pues debemos de tener miedo de la muerte material si estamos muertos espiritualmente. Pero si nosotros sabemos que estamos vivos delante de Dios, que creímos en Cristo Jesús, que sabemos y que nos comportamos y nuestras obras son rectas, entonces la muerte, pues no nos debe de preocupar, ¿sí? Dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, Cristo Jesús va a descender del cielo en su venida que estamos esperando, y Él va a llamar. ¿A quiénes? Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces hay muertos que van a ser llamados para recibir, como dice Juan 5, la vida eterna. Pero para que tú puedas escuchar la voz de Cristo estando muerto materialmente, tienes que haberlo escuchado cuando vivías materialmente. Por eso Juan 5:25 dice, ahora es decir, en la predicación que Cristo estaba haciendo, ahora es cuando los muertos en pecados, oirán la voz de Cristo Jesús, oirán la voz del Hijo y vivirán. Y esos que vivan, pues materialmente tendrán que morir, pero delante de Dios están vivos. ¿Y qué están esperando? Que venga Cristo. Y ahora sí, Juan, capítulo 5, versículo, versículo 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, o sea, futuro, cuando todos los que están en los sepulcros, los muertos materiales, oirán su voz. Cuando Cristo Jesús descienda del cielo, también va a hablar. Y los que oigan esa voz son aquellos que lo escucharon materialmente, que creyeron en él. Y esos son los que van a ser levantados. Ahora sí entendemos por qué Cristo Jesús, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice lo siguiente. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el único camino para tener vida eterna, para ser levantado para vida eterna, es que antes pases de muerte a vida creyendo en Cristo Jesús.
Es el único camino. ¿Quieres que Dios te participe de la vida eterna? Pues entonces antes tienes que pasar de un estado de faltas a un estado de limpieza, ¿sí? Eh, dice Salmo 115, ya lo leímos, pero ahora vamos a fijarnos en otra parte de ese mismo versículo. Salmo 115, versículo 17. Dice así, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Dice, mas nosotros bendeciremos a Jehová. Entonces, el que está hablando está diciendo que él iba a resucitar, que él no se iba a quedar ahí en el sepulcro, que él iba a resucitar. Y fíjense que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se le encarga, Dios le encargó mucho que el pueblo le escuchara la voz de un ángel. Dice Éxodo 23. Ya vamos a ir concluyendo. Empezamos un poquito tarde. Éxodo 23 dice el versículo 21. Guárdate de la... Versículo 20. He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es decir, mi autoridad, mi poder. Aunque se requiere más estudio, este ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Jueces se le dice al pueblo de Israel que no hizo caso a ese ángel. Jueces, capítulo 2, versículo 1. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual habían jurado a vuestros padres, y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquella tierra, cuyos altares habéis de derribar. Y aquí les reclama, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Entonces, entendamos que el pueblo de Israel fue rebelde al ángel de Jehová, no escuchó su voz y por lo tanto lo que le vino, pues fue muerte. Muchos que no escuchaban esa voz murieron en ese desierto. Nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la voz que trae ese ángel, ese enviado de Jehová, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice Primera de Juan, capítulo 3 versículo 14. Si creemos en Cristo Jesús, pasamos de una condición de pecado a una condición de vida, dice 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado, le está hablando a la iglesia, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano está en muerte. Entonces, es muy importante este pasaje para saber si estamos en vida o estamos en muerte. Y dice Romanos 6, ya con este pasaje termino. Romanos capítulo 6. Y verán que en el título se habla de dos cosas al mismo tiempo, del título del tema. Romanos 6:13 dice así, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, le está diciendo a alguien que ya se bautizó, por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios, ¿cómo debemos estar delante de Dios? Como vivos de los muertos. Entonces, antes estábamos muertos, porque todo hombre falta.
Pero habiendo creído en Cristo Jesús, ahora ya pasaste de muerte a vida por medio del bautismo. Y en este estado de vida, si te mantienes, lo que te espera a futuro es la vida eterna. Entonces, la vida que Cristo Jesús ofrece por medio del Evangelio es la oportunidad de echar mano a la vida eterna. Es un estado, por eso tenemos que escuchar ahorita. Los muertos que escuchamos la voz de Cristo Jesús somos nosotros, ¿sí? Su iglesia. Pero también los muertos que escuchan la voz de Jesús son aquellos muertos materiales que a futuro van a escuchar la voz y se van a levantar a vida eterna. Así es que el título se puede entender en dos tiempos. Los muertos que escuchan la voz de Jesús es ahorita, pero también a futuro, si nos mantenemos, seremos de esos muertos que escucharán la voz de Jesús y nos levantaremos. Y ya no doy este pasaje, nada más lo voy a mencionar. Está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 7. Nada más, si gustan ponerlo, ya no lo voy a... Ahí dice que si tú oyes la voz de Jesús, dice, no endurezcas tu corazón, ¿sí? Sino que la escuches y la escuches hoy, o sea, que decidas cambiar hoy. Y no nos referimos a escuchar de que la oigamos nada más, sino de que penetre en nosotros y haga realmente un cambio, un estado de conciencia y digamos, ya no quiero estar en muerte. Ya entendí que estar en muerte es estar en faltas. Ya no quiero estar ahí. Quiero pasar de muerte a vida para que lo que me espere sea vida. Bueno, vamos a quitar ya los textos y pues, concluir en este tema. Nosotros somos esos muertos que escuchamos la voz y que pasamos de muerte a vida. Y después, estando en esa condición de vida, pues no importa que llegue la muerte material a nosotros. Estamos vivos delante de Dios y Él nos va a levantar. Bueno, pues espero que este tema haya sido o sea de utilidad para los que lo escuchen y sé que es algo que ya hemos tocado en algunos otros temas, pero este fue como un resumen y veamos que Dios, un Dios vivo, es Dios de vivos y para que eso se cumpla, sus siervos, sus adoradores tienen que estar vivos. Por eso Dios le quiere dar al hombre vida eterna, para que Él sea un Dios de Dios. Bueno, pues sería todo por mi parte. Que Dios les bendiga, hermanos. Eh, Paz a vosotros. Vamos a concluir ya.